Dentro de ti llega un instante en el que todo empieza a pedir silencio, no porque el mundo esté haciendo demasiado ruido, sino porque tu parte más profunda finalmente entiende que es justo en la quietud donde la vida revela la dirección más clara. Y mientras te acercas a estas palabras, con ese cansancio en la mente, como si tu cabeza estuviera agotada de explicar, de justificar o de perseguir respuestas que nunca llegan, te acompaño a entrar conmigo en estos primeros segundos como quien cierra una puerta a sus espaldas y decide respirar más hondo, porque en los momentos que siguen comprenderás que recomenzar en silencio no es una huida, es una reconstrucción invisible y poderosa. Y si permaneces hasta el final, sentirás nacer una fuerza tranquila capaz de transformar tu vida sin generar ningún ruido. Igual que un río que cambia de dirección simplemente continuando su curso, y mientras escuchas esta historia, permite que tu mente disminuya la velocidad, que el cuerpo se afloje, que el corazón encuentre espacio, porque aquí no tienes que demostrar nada. Solo tienes que sentir, y antes de entrar en el núcleo de esta enseñanza, cuéntame en los comentarios si tú también has vivido esa necesidad profunda de desaparecer un poco del mundo para luego regresar renovado. Porque este gesto sencillo crea dentro de ti un nuevo estado interior que se convierte en la base de la transformación que te acompañará a lo largo de todo este camino. Y ahora que estás aquí, respirando con más calma, deja que estas palabras te alcancen como una conversación íntima entre dos personas que saben que los cambios verdaderos comienzan en lugares que nadie ve. Y es justo ahí donde el estoicismo adquiere un valor real, no como una filosofía lejana, sino como una práctica cotidiana para quien está cansado de reaccionar al mundo y finalmente decide convertirse en su propio punto firme en medio del movimiento. Y por eso necesitas comprender el principio más importante de esta ruta. Todo empieza a transformarse cuando dejas de anunciar tus cambios, porque anunciar debilita, actuar fortalece, y en el silencio tu fuerza se organiza. En el silencio tu mente deja de buscar aprobación y empieza a buscar dirección. En el silencio tu energía deja de dispersarse y se concentra en lo que realmente sostiene tu vida. Y para sentirlo profundamente, imagina una escena, una persona agotada, frustrada, con la sensación de no ser nunca suficiente a pesar de todo el esfuerzo, hasta que un día simplemente cierra la puerta de su habitación, apaga la luz y se sienta en el suelo, sin hablar, sin pedir, sin explicar, sintiendo únicamente el peso de todo lo que ha cargado dentro. Y en ese silencio crudo se da cuenta de que no necesita luchar contra el mundo. Solo necesita reencontrar su propio ritmo, porque no es el ruido externo lo que la destruye, es el desajuste interno. Y justo eso es lo que el estoicismo quiere mostrar, que la vida no cambia con grandes declaraciones, sino con elecciones, pequeñas, silenciosas, repetidas, constantes, hechas lejos de los ojos de quienes no comprenden la profundidad de tu proceso. Y cuando decides recomenzar en silencio algo inesperado, sucede. Las expectativas ajenas ya no te hieren, las justificaciones dejan de ser necesarias, la necesidad de explicar se disuelve, y tu mente por fin trabaja contigo, no contra ti, porque el verdadero recomenzar no necesita público, necesita presencia. Y mientras avanzas conmigo en esta experiencia, imagina que despiertas en una mañana cualquiera y decides que desde ese día tu prioridad será únicamente ajustar tu estado interior, como quien ordena lentamente un cajón desordenado, un detalle a la vez, sin prisa, sin competencia, sin comparación, solo claridad. Y ahí reside la fuerza de este camino, porque a medida que avanzas, entenderás que el estoicismo no te pide frialdad, te pide estabilidad, no te pide negar tus emociones, sino no ser su prisionero,
no te pide alejarte del mundo, sino caminar dentro de él lo suficientemente firme como para no perderte. Y esta transformación comienza ahora, exactamente en el instante en que decides que tu recomenzar no necesita testigos, ni anuncios, ni explicaciones, porque todo lo que es sólido nace primero en el silencio. Y desde este momento seguirás conmigo a través de bloques profundos y continuos, en los que reconstruiremos tu visión de la fuerza, de la presencia, del autocontrol, de la constancia, del enfoque y de la serenidad. Todo de manera sencilla, natural y directa, como una conversación larga que atraviesa la noche, y mientras recibes cada palabra, tu mente entiende que la vida no cambia cuando intentas forzar las transformaciones. La vida cambia cuando tú te conviertes en la transformación. Ahora entramos en una parte más profunda, esa en la que tu mente empieza a entender que recomenzar en silencio no es solo un gesto, sino una transformación estructural, casi invisible por fuera, y al mismo tiempo increíblemente poderosa dentro de ti. Y para sentirlo de verdad, imagínate caminando solo por una calle casi vacía al amanecer, cuando el mundo todavía duerme y el único sonido que acompaña tus pasos es el ritmo tranquilo de tus pies sobre el asfalto, pasos seguros, pasos serenos, pasos que no necesitan demostrar nada a nadie, y justo en ese instante te das cuenta de que la vida siempre ha intentado enseñarte que el ruido confunde, que la prisa desgasta y que el exceso de exposición debilita, y por eso muchas personas empiezan grandes cambios llenos de declaraciones, promesas y discursos, pero pocas logran sostenerlos, porque lo que se pronuncia sin haberse consolidado dentro se rompe con el primer soplo de viento, y ahora comienzas a ver que todo verdadero recomenzar nace de la quietud, de la introspección, de la decisión silenciosa de no desperdiciar más energía en explicaciones, justificaciones o expectativas ajenas. Y mientras avanzas en esta parte del camino, notarás que tu mente está más despierta, más receptiva, porque algo dentro de ti reconoce que este proceso no se trata de mostrarse, sino de construirse. Y para comprenderlo con más profundidad, observa cómo el estoicismo atraviesa tu vida cotidiana, no como una idea lejana, sino como una práctica concreta que moldea tu manera de estar en el mundo. Porque los estoicos no buscaban aprobación, buscaban coherencia, no querían aplausos, querían estabilidad, no deseaban convencer a los demás, deseaban convencerse a sí mismos de que podían mantenerse centrados incluso cuando todo alrededor parecía desmoronarse. Y esa es exactamente la fuerza que estás activando ahora, no una fuerza ruidosa que quiere controlarlo todo, sino una fuerza silenciosa que sabe regular su propio estado interno sin depender del clima, del humor de los otros o de las circunstancias externas. Y mientras sigues respirando con calma, nota cuán distinta habría sido tu vida si hubieras aprendido antes el valor de guardar silencio cuando el mundo intentaba empujarte hacia tu antigua versión, porque cada vez que discutes para demostrar tu valor, lo entregas. Cada vez que intentas convencer a alguien de quién eres, pierdes energía. Cada vez que explicas demasiado, debilitas tu presencia, y cuando dejas de hacerlo, sucede algo extraordinario. Tu cuerpo se relaja, tu mente ordena el caos, tu corazón recupera claridad y comprendes que ya no necesitas luchar para conquistar un lugar cuando ya has decidido ocupar el tuyo. Y para que esto sea aún más evidente, imagina a una persona que siempre reaccionaba a todo. Alguien que trataba de defenderse, de justificarse, de explicarse. Alguien que gastaba su energía en batallas que no cambiaban nada, hasta que un día decide simplemente callar, no por resignación, sino por sabiduría, porque entiende que el silencio no es ausencia de respuesta, es presencia de conciencia.
Y justo cuando elige el silencio, empieza por fin a escuchar aquello que el ruido interno siempre había ahogado. Comienza a percibir sus propias necesidades, sus propios límites, sus propios deseos, y al darse cuenta, empieza a reorganizarse como quien ordena una casa antigua llena de objetos inútiles, un cajón a la vez, un pensamiento a la vez, una emoción a la vez, hasta que todo dentro de ella empieza a alinearse. Y eso es exactamente lo que estás haciendo mientras escuchas estas palabras. Estás poniendo orden dentro de ti, y el orden genera enfoque, el enfoque crea avance, y el avance silencioso crea transformación irreversible. Porque todo lo que nace en el silencio crece fuerte, estable y maduro. Y cuando eliges recomenzar de esta manera, descubres algo que pocos entienden, que no son las palabras las que cambian tu vida, sino las decisiones coherentes tomadas lejos de la mirada de los demás. Y mientras continúas, quiero que sientas esta verdad expandiéndose dentro de ti como agua tibia que relaja cada parte de tu cuerpo, porque en los próximos bloques entraremos todavía más en el significado de construir una vida sostenida por la constancia silenciosa, la estabilidad emocional y ese centro estoico que no transforma el mundo, pero transforma la manera en la que te posicionas dentro de él. Y eso lo cambia todo. Seguimos profundizando, entrando ahora en ese territorio donde el silencio se encuentra con la vida real, con lo cotidiano, con esas pequeñas situaciones que parecen insignificantes, pero que revelan exactamente si tu fuerza interior está estable o temblando. Porque recomenzar en silencio no ocurre solo en las grandes decisiones, ocurre en los detalles, en los momentos en los que nadie te mira, en las elecciones simples que haces cada día, y mientras respiras, imagina las escenas que forman tu rutina, porque es ahí donde el estoicismo se manifiesta de verdad, y es ahí donde tu transformación silenciosa echa raíces firmes, y para empezar, visualiza esta situación. Te despiertas en un lunes cualquiera. Abres los ojos y sientes ese peso que siempre aparece antes de levantarte de la cama. No es tristeza, no es cansancio físico, es esa sensación de vivir en automático. Y justo en ese instante, antes de tomar el teléfono, antes de abrir mensajes, antes de permitir que el ruido externo marque tu día, te detienes, respiras y decides en silencio que hoy será diferente, que no reaccionarás por impulso, que responderás con conciencia, que protegerás tu energía, y esta decisión, aunque pequeña, produce una diferencia enorme en tu estado interior, porque la primera victoria del día ocurre dentro de tu mente y nadie la ve, nadie lo sabe, pero tú la sientes, y esa sensación de autocontrol es lo que los estoicos llamaban dominio de sí, ese dominio invisible que lo cambia todo sin necesidad de hacer ruido. Y mientras te levantas y comienzas a organizar tu mañana, notas cómo tu casa refleja tu estado mental, quizá un fregadero lleno de platos, tal vez ropa tirada, un colchón sin ordenar, y entiendes algo fundamental, que el orden externo ayuda a estabilizar el orden interno, y cuando empiezas a colocar todo en su sitio sin prisa, sin quejarte, sin dramatizar, estás entrenando tu enfoque, tu presencia, tu disciplina, porque el estoicismo se practica así, doblando una camiseta con calma, lavando los platos sin irritarte, dejando la cama perfecta como un ritual de claridad, organizando el espacio como quien ordena su mente. Y mientras haces todo esto sin anunciar a nadie que estás cambiando tu vida, fortaleces tu silencio. Porque el verdadero recomenzar no necesita público, necesita constancia. Y mientras avanza el día, te encuentras con otra escena común, quizá un mensaje que llega con un tono que no te gusta, alguien que habla de forma brusca, alguien que intenta
y provocarte, alguien que quiere arrastrarte a tu versión antigua que reaccionaba al instante, y ahí, en ese momento justo antes de responder, recuerdas lo que estamos construyendo aquí, respiras y decides no reaccionar por impulso, decides contestar más tarde, con calma, o incluso no contestar. Y esta elección tan pequeña y silenciosa cambia el rumbo de toda la jornada, porque interrumpes el ciclo del caos, y cuando interrumpes un ciclo, creas uno nuevo, y eso es lo que los estoicos llamaban dominio de las emociones. No es bloquear lo que sientes, es reconocer que no debes ser esclavo de lo que sientes. Y continuando con tu día, imagínate en el tráfico, ese tráfico que suele irritarte, acelerarte, drenarte, y hoy eliges simplemente aceptar que no controlas el movimiento de los autos, pero sí controlas cómo ocupas tu espacio dentro de ellos, controlas tu respiración, tus pensamientos, tu ritmo, y de pronto aquello que siempre fue un punto de estrés se convierte en un entrenamiento, porque todo en lo cotidiano puede convertirse en práctica, desde la fila del supermercado hasta una discusión que eliges no alimentar, desde un retraso inesperado hasta un cambio de planes, desde una crítica hasta una petición injusta. Todo puede ser visto como un ejercicio de estabilidad interna, y cuanto más practicas, más fuerte te vuelves, y cuanto más fuerte te vuelves, más silencioso te haces, porque la fuerza verdadera no grita, ocupa espacio en silencio, y mientras avanzas, imagina que llegas al trabajo o a casa y escuchas un comentario fuera de lugar, algo que normalmente te heriría. Quizá una mirada incómoda, una crítica, una comparación, una insinuación, y en ese instante entiendes que puedes elegir no entrar en la energía del otro, porque nada externo tiene el derecho de determinar tu ánimo, tu paz, tu dirección, y cuando dejas pasar sin absorber, descubres que el verdadero poder es no perder tu centro, y eso no es frialdad, es madurez. La madurez que crece cuando aprendes a distinguir lo que controlas de lo que no controlas. Y repitiendo esto varias veces a lo largo del día, te das cuenta de que estás recomenzando en silencio de forma concreta, real y coherente. Porque la transformación no se encuentra en palabras bonitas, se encuentra en las pequeñas victorias repetidas, se encuentra en la manera en que enfrentas el mundo cuando nadie te observa, se encuentra en el modo en que actúas cuando tienes 1000 motivos para perder el equilibrio, pero eliges no perderlo. Se encuentra en el momento en que decides que tu paz vale más que responder a una provocación, que tu energía vale más que ganar una discusión, que tu claridad vale más que tener razón. Y cuando llega el final del día, antes de dormir, te das cuenta de que viviste de una manera distinta, que te enfocaste más en ti que en el ruido externo, que te trataste con más calma, que te observaste con más atención, que hiciste menos ruido y más ajustes internos. Y esta percepción crea un ciclo potentísimo, porque cada vez que cierras el día con esta sensación, despiertas al siguiente más fuerte. Y esa fuerza silenciosa es exactamente la base del recomenzar que transforma todo. Imagina la siguiente escena. Vuelves a casa después de un día intenso y te encuentras con un problema que no esperabas, quizá una factura que apareció de la nada, algo que se rompió, un imprevisto que altera tu planificación financiera, algo que normalmente te haría contener el aliento por la tensión. Pero hoy, justo en ese segundo, te das cuenta de que existe una diferencia enorme entre aceptar un hecho y hundirte en la reacción, y eliges observar el problema con objetividad, casi como si estuvieras mirando la vida a través de una ventana, reconociendo que esa situación existe, pero que no tiene por qué destruir tu paz. Y en ese instante notas algo que muy pocos perciben,
que cuando observas en vez de desesperarte, tu mente se vuelve más clara, tus decisiones se vuelven más inteligentes, tu cuerpo se relaja y problemas que antes parecían gigantes se convierten simplemente en parte del día a día, sin drama, sin caos, sin tormenta, solo hechos, y los hechos nunca son tan aterradores como la imaginación sin control. Y ahí comprendes cómo funciona el estoicismo en la práctica, porque reduce el exceso, reduce la exageración, reduce la catástrofe mental, y esto cambia todo. Ahora imagina otra escena. Estás hablando con alguien y esa persona usa un tono que no esperabas. Quizá te interrumpe, quizá te habla con impaciencia, quizá insinúa algo que te molesta, y antes habrías sentido ese impulso inmediato de responder con la misma intensidad, pero hoy escuchas, percibes el tono, percibes la intención, percibes lo que esa frase despierta dentro de ti, y en lugar de devolver el mismo peso, decides responder con claridad y serenidad, sin subir la voz, sin intentar ganar la conversación, manteniendo firme tu postura interna, y esta elección cambia por completo el rumbo de la interacción, porque ya no entras en la energía del otro, permaneces en la tuya, y eso, de manera silenciosa, empieza a mostrarle al mundo que hay algo distinto en ti, no algo arrogante, no algo frío, sino algo estable, y la estabilidad genera respeto sin esfuerzo. Imagina ahora otro momento. Caminas por la calle para resolver algo simple, quizá pagar una cuenta, quizá ir al supermercado, quizá solo estirar las piernas, y mientras avanzas tu mente comienza a producir pensamientos aleatorios, algunos inútiles, otros negativos, otros repetitivos, y en vez de perderte en ellos como siempre te ocurría, te das cuenta de que puedes elegir enfocarte en el presente. Puedes elegir sentir el suelo bajo tus pies. Puedes elegir percibir el viento en el rostro. Puedes elegir escuchar los sonidos del ambiente sin ahogarte en el ruido interno. Y este cambio tan sutil te ofrece algo raro: espacio mental, porque tu mente no fue creada para ser un campo de batalla, fue creada para ser una herramienta. Pero cuando vives en automático, se convierte en tu dueña, y cuando aprendes a dirigirla, te conviertes tú en el dueño de ella. Y este es uno de los pilares más profundos del estoicismo en lo cotidiano. No permitir que la mente mande, sino guiarla con conciencia, con lucidez y con ligereza. Ahora observa otra situación completamente distinta de las anteriores. Tienes un objetivo personal, algo que quieres mejorar, un hábito que quieres cambiar, quizá levantarte más temprano, quizá caminar todos los días, quizá estudiar algo nuevo, y antes lo anunciarías, lo contarías a tus amigos, lo publicarías en redes, hablarías del nuevo tú, y esa exposición te quitaría fuerza, porque cuando necesitas mostrarte mientras cambias, pierdes el enfoque en la acción y lo colocas en la imagen. Y hoy, en silencio, decides hacer lo contrario. Te despiertas y lo haces, no lo cuentas, no lo anuncias, no intentas demostrar nada, simplemente lo haces. Y al final del día, te miras y sientes una satisfacción distinta, no esa satisfacción inflada que viene del elogio, sino una satisfacción sólida que nace de la coherencia, porque hiciste lo que dijiste a ti mismo que harías. Y nadie tuvo que verlo, nadie tuvo que aplaudirlo, nadie tuvo que acompañarlo. Lo hiciste por ti, y esto crea un tipo de fuerza que el mundo no puede romper. Y ahora imagina otra escena completamente común. Estás sentado a la mesa, comiendo algo sencillo, quizá el desayuno, quizá un tentempié por la tarde, y en vez de comer con prisa como siempre, observas el sabor.
Observas la textura, observas el movimiento de tus manos, observas el acto de masticar como si ese instante fuera un espacio sagrado de presencia. Y esto cambia tu energía, cambia tu digestión, cambia tu ánimo, cambia tu ritmo, porque estar presente en las cosas pequeñas es el entrenamiento más poderoso que existe. Y cuando lo practicas con constancia, tu vida empieza a adquirir una sensación de equilibrio que desde fuera nadie entiende, pero que tú sientes profundamente dentro. Imagina ahora una escena aún más imprevisible, algo que muchas veces te desestabiliza: la comparación. Abres internet y ves a alguien lograr algo, alguien viajando, alguien teniendo éxito, alguien alcanzando aquello que tú todavía no has logrado. Y antes eso habría generado inseguridad, envidia, presión, sensación de estar atrasado, pero hoy lo miras de otra manera, lo observas con neutralidad. No como quien se disminuye, sino como quien comprende que cada vida tiene su propio ritmo y que comparar líneas de tiempo es la forma más rápida de destruirte por dentro. Y el estoicismo te enseña justamente a tornare al tuo spazio, a mirar tu propio camino, a enfocarte en lo que sí puedes controlar y a ignorar por completo aquello que no te pertenece. Y esto te libera de un veneno que consume a millones de personas sin que lo perciban. En otro momento del día, tal vez te encuentres lidiando con una frustración, algo que salió mal, un plan que falló, un resultado que no llegó. Y en lugar de sabotearte, criticarte o culparte, eliges analizar, comprender, ajustar y continuar, porque el error no define a nadie. Lo que define es la manera en que respondes a ese error, y cuando lo miras con calma en vez de desesperación, transformas el dolor en estrategia, y esa es una de las capacidades más finas que el silencio despierta en ti. Y ahora, antes de avanzar al próximo bloque, quiero que prestes atención a algo importante. Todo lo que he descrito hasta aquí son escenas comunes, pequeñas, simples, pero es exactamente en ellas donde nace tu nueva vida, porque no cambias en el discurso, cambias en un martes cualquiera, en la fila del banco, en el momento de irritación, en el retraso, en la pausa, en la mirada, en la elección. Es ahí donde vive el estoicismo, y es ahí donde el silencio se convierte en fuerza. Y ahora avanzamos hacia la parte final, esa en la que todo lo que has vivido hasta este momento comienza a unirse dentro de ti como piezas de un rompecabezas que finalmente encuentran forma. Porque este momento no trata de aprender más, sino de integrar. Permitir que cada elección silenciosa de tu día a día se convierta en un cambio concreto. Y mientras caminas conmigo hacia la conclusión de este recorrido, imagina tu jornada tomando forma de un modo distinto. Imagina que cada pequeña escena, acumulada en las últimas horas, ha creado dentro de ti una base nueva, más estable, más consciente, menos reactiva. Y observa cómo esta nueva postura empieza a moldear tu vida sin esfuerzo, porque lo que se construye en silencio termina revelándose solo, sin que tengas que anunciar nada, como una luz suave que no necesita llamar la atención para iluminar. Ahora visualiza una última situación, algo que siempre te hacía perder el equilibrio, tal vez un gran imprevisto, una noticia inesperada, una petición injusta, algo que normalmente despertaría ansiedad o irritación, y date cuenta de que esta vez no te rompes, no te desorganizas, no pierdes el suelo bajo los pies, porque ahora dentro de ti existe un espacio interno que permanece firme, un espacio que has construido poco a poco, sin prisa, sin ruido, sin testigos, y ese espacio cambia tu forma de existir en el mundo, porque ya no te sientes arrastrado por los eventos, te sientes presente dentro de ellos, lúcido, consciente, capaz de responder con madurez en lugar de reaccionar por impulso, y ese cambio tan simple redefine tu vida de una forma profunda y duradera.
Ahora imagínate a ti mismo sentado por la noche antes de dormir, observando tu jornada como quien contempla un paisaje después de una larga caminata. Y nota cómo gestionaste cosas que antes te habrían desestabilizado. Cómo elegiste preservar tu energía. Cómo evitaste discusiones inútiles. Cómo no entraste en provocaciones. Cómo organizaste tus pensamientos antes de hablar. Cómo prestaste atención a los hábitos que querías corregir. Cómo te trataste con más amabilidad. Y mira cómo todo esto no tiene nada de grandioso, pero tiene todo de auténtico, de práctico, de transformador, porque así es como cambia la vida, en silencio, en la repetición de las decisiones simples, en la manera en que te comportas cuando nadie te observa, en la forma en que atraviesas un día cualquiera con un nivel de conciencia extraordinario. Y ahora empiezas a comprender algo que quizá nunca habías visto con tanta claridad, que el estoicismo no trata de volverte imperturbable, trata de aprender a regresar al centro cada vez que algo intenta alejarte de él. Trata de reconocer que no controlas el mundo, pero sí controlas tu postura frente a él. Controlas tu tiempo, controlas tu respuesta, controlas tu energía, controlas tu ritmo. Y cuando vives desde esta verdad, todo a tu alrededor comienza a reorganizarse de manera natural, como si la vida respondiera a tu nueva dirección interior, y en cierto modo realmente responde, porque cuando cambias tu estado interno, la realidad externa inevitablemente sigue. Y mientras cerramos este video, quiero que imagines una puerta que se abre, una puerta que no es física, no es visible, pero que representa tu nueva manera de vivir, más madura, más presente, más protegida, más alineada, más coherente con lo que realmente deseas llegar a ser. Y al cruzar esa puerta, dejas atrás la costumbre de explicarte demasiado. Dejas atrás el hábito de reaccionar, dejas atrás la necesidad de ser comprendido por todos, dejas atrás el drama, el exceso, el impulso, y entras en una etapa nueva en la que cada paso se da con claridad, con calma, con enfoque, con fuerza silenciosa. Y mientras esta transformación se consolida dentro de ti, hay algo muy importante que debes recordar. Recomenzar en silencio no significa hacerlo todo solo. Significa simplemente elegir el momento correcto para hablar, el momento correcto para actuar, el momento correcto para mostrarte y tener la sabiduría de no desperdiciar energía en aquello que no merece tu atención. Porque ahora sabes que tu fuerza crece cuando proteges tus movimientos y tu paz se expande cuando proteges tu silencio. Y así concluimos esta jornada, pero de una manera que no marca un final, porque todo lo que has integrado aquí continúa repitiéndose dentro de ti cada vez que despiertas, cada vez que enfrentas la rutina, cada vez que respiras profundo antes de actuar, cada vez que eliges no reaccionar, cada vez que percibes que tu energía vale más que cualquier discusión. Y en este instante, mientras la última parte de esta experiencia se disuelve en el aire, quiero pedirte algo simple pero poderoso. Escribe en los comentarios: yo transformo mi vida en silencio. Escríbelo como un compromiso contigo mismo, como un sello invisible que marca el inicio de una nueva etapa. Y si este video te tocó, si tuvo sentido, si te hizo ver algo que aún no habías notado, deja tu like, suscríbete al canal y compártelo con alguien que necesite un giro interno. Y recuérdalo, la vida cambia de verdad, pero solo cambia cuando cambias tú primero. Y cuando ese cambio nace del silencio, se vuelve permanente, profundo e imposible de detener.